Seguramente si yo hubiese escogido el tema, hubiese escogido otro, porque el Evangelio según San Mateo es un libro un tanto difícil de aprender y de estudiar, pero habiéndosenos dado el reto, la tarea, la hemos aceptado con mucho gozo y gratitud. Toda la Biblia, de principio a fin, es la palabra de Dios. No hay una porción de esos 66 libros canónicos que no sea la palabra de Dios. Cada uno de esos libros del Antiguo Testamento, de esos 39 libros del Antiguo Testamento, cada uno de esos 27 libros del Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, Dios soplada. En otras palabras, el origen de la Biblia es Dios. La fuente de procedencia de la Biblia es Dios. Los instrumentos que Dios usó fueron hombres. Dios usó hombres, pero esos hombres hablaron, dice Pedro, segunda de Pedro 1:21, siendo henchidos, siendo movidos, llevados, cargados, protegidos por el Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Y el salmista añade, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y añade también en el mismo salmo, para siempre, oh Dios, tu palabra está fija en los cielos. Y nos exhorta el escritor del libro de Proverbios, no añadas a la palabra ni quites de la palabra. Y el Señor Jesucristo subraya, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando ora por sus discípulos, dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el mismo Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en otro pasaje en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 dice, ni una jota ni una tilde, lo más pequeño, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley hasta que todo esto haya sido cumplido. De modo que deseamos primeramente dejar por sentado, establecer que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción está en esa realidad, en esa verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Segunda cosa que deseo establecer al comenzar, la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia no es sencillamente la historia de la salvación. Recordemos eso. La Biblia no es solamente la historia de la salvación. Por supuesto que la Biblia tiene mucho que decirnos tocante a la salvación, pero la Biblia no se limita a eso. El tema de la salvación no es el único tema de la Biblia. El tema controlante de las Escrituras no es el tema de la salvación. Si así fuese, la Biblia no nos diría tanto como nos dice tocante a la condenación del inicuo. Si todo lo que la Biblia fuese es la historia de la salvación, si eso fuese todo lo que la Biblia es, entonces no se nos diría tanto tocante a la condenación y al infierno y a esas cosas de las que la Biblia nos dice mucho. El propósito de Dios no es tan solamente salvar,
El propósito de Dios es mucho, pero mucho más amplio que eso. Si fuésemos a hablar de un propósito controlante de las Escrituras, tendríamos que decir que el propósito grande, amplio, extenso, es demostrar que Dios es soberano. Esa es la pregunta que la Biblia contesta, que la Biblia responde. Desde el inicio, desde el comienzo de la Biblia, surge esa interrogante. ¿Quién es soberano? Y cada uno de los libros de la Biblia, responde a esa pregunta. Dios es soberano. Dios es soberano. No hay otro soberano. A veces parece que hay alguien aparte de Dios y fuera de Dios que quiere ser soberano, pero Dios es el soberano. Y eso es lo primero que encontramos ahí en la Biblia. La Biblia comienza hablándonos de que el Dios soberano crea el universo, de que el Dios soberano habla la creación. Pero es evidente que antes de que el Dios soberano hubiese hablado la creación, alguien quiso contender, quiso disputar, quiso arrebatar de Dios y a Dios esa soberanía. Y en ese conflicto, en esa lid, en esa lucha, en esa batalla, se ha de determinar quién es el soberano. O lo es Dios, o lo es Lucifer. O lo es Dios, o es Satanás. Y cuando entramos en el estudio de esos primeros capítulos de la Biblia, del libro de Génesis, vemos ahí que surge una y otra vez esa pregunta, ¿quién es soberano? De modo que la Biblia fue escrita para demostrar eso, demostrar quién es el soberano del universo y quién es el soberano en la creación y quién es el soberano sobre todas las cosas y quién de verdad es rey absoluto en el universo. De modo que es importante que entendamos esto para poder entender el libro que está ante nosotros, el cual deseamos estudiar, este Evangelio según San Mateo. Dios quiso y ha sido su propósito establecer su reino en esta tierra, en este mundo. Y Dios quiso comenzar a establecer históricamente ese reino, esa autoridad, y la delegó en el hombre. Y al crear al hombre, al crear a Adán debía de ser, por así decir, un virrey en la tierra. Dios reinando en la tierra, pero usando un mediador, un virrey. Y ese virrey era Adán. Para eso Dios lo puso en el huerto y le dio autoridad y le delegó autoridad. Pero el maligno, Satanás, Lucifer, el diablo, el calumniador, intervino. Y ahí tenemos el relato en la Escritura. Entra la desobediencia y entra el pecado y entra la muerte. Y esa autoridad de Dios es retada, por así decir. Y lo mismo ocurre en el transcurso del relato de la historia bíblica. Después de Adán y lo que ocurre después de Adán y lo que ocurre en el diluvio en los días de Noé y lo que ocurre después del diluvio después de los días de Noé. Y Dios, en su plan soberano, en su propósito, su plan perfecto, en lugar de tratar, en lugar de relacionarse, por así decir, con todas las naciones y con toda la humanidad, como lo había hecho antes, Dios escoge relacionarse con un hombre.
En lugar de relacionarse y de tratar con los hombres, Dios escoge tratar con un hombre. Abraham, a quien Dios llama de Ur de los Caldeos, y con quien Dios establece un pacto, y a través del cual Dios quiere cumplir su propósito. Y de Abraham procede Isaac, y de Isaac procede Jacob, y de Jacob los patriarcas. Y Dios conduce a esa familia a Egipto. Y Dios los lleva allí a Egipto con un propósito, y a su debido tiempo los saca de Egipto con mano poderosa y fuerte, y en soberanía absoluta, y con grandes prodigios y milagros, y los lleva al desierto. Y esa experiencia del éxodo es extremadamente importante en toda la historia de la Biblia. Y Dios lleva a ese pueblo al desierto. Y la experiencia en el desierto también es importante, y veremos la importancia a medida que entremos en el estudio de Mateo. Y luego la experiencia en el monte Sinaí también es de extrema importancia para la comprensión de los planes y de los propósitos de Dios. Egipto es de importancia, el desierto es de importancia, el Sinaí es de importancia, y la entrada de aquel pueblo en la tierra es de importancia. Y Dios ha prometido en la palabra, Dios le prometió a Abraham, y le prometió a Isaac, y le prometió a David, y prometió a lo largo y ancho de las Escrituras y en los profetas que un día Él establecería en esta tierra un reino en el cual ha de morar y ha de imperar la justicia y la santidad y la paz. Ese reino que Dios quiso llevar a cabo desde el principio cuando creó al hombre y le dio esa autoridad. Adán delegó esa autoridad y lo nombró vicerrey, reinando en esta tierra. Ese reino que ha sido opacado en un sentido por intervención satánica, un día Dios la establecerá en la tierra. Y ese pueblo escogido por Dios, estudioso de ese Antiguo Testamento, ha esperado y esperaba al Mesías. El Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. El Mesías prometido a Abraham, prometido a Isaac, a David. El Mesías prometido en los libros proféticos, en Isaías y en Daniel y en Ezequiel y en Zacarías y en los demás libros del Antiguo Testamento. Y ese Mesías vino y se presentó al pueblo como Mesías y fue llevado a la cruz y fue sepultado y resucitó de entre los muertos y ascendió a la gloria. Y pasa toda una generación. El Mesías fue llevado a la cruz por el año 33 de nuestra era. Y pasan 30 años y nada ocurre. Nada ocurre. De modo que ese pueblo judío, ese pueblo simiente de Abraham, ese pueblo de la estirpe de Israel, ese pueblo que esperaba el establecimiento de un reino con la venida del Mesías, comienza a preguntarse, ¿dónde está ese reino? ¿Cómo es que ese reino no ha sido establecido?
¿No fue ese que vino? ¿No era él el Mesías? Ese que fue crucificado y que resucitó y que ascendió a la gloria, ¿no era ese el Mesías? ¿Cómo es que no se ha establecido el reino? Y es por eso que Mateo escribe este libro. Mateo escribe este libro para explicar a ese pueblo judío por qué es que ese reino no había sido establecido todavía. Esa interrogante, esa pregunta que ese pueblo tenía, esa angustia, esas dudas, esa perplejidad que ese pueblo tenía, ese desánimo que ese pueblo tenía, porque no se había establecido ese reino. Esas interrogantes son contestadas por el apóstol Mateo. De modo que Mateo escribe este evangelio, notemos, entre los años 60 y 70 de la era cristiana. Cristo fue crucificado en el año 33. De modo que no menos de 30 años después de la crucifixión y de la ascensión de nuestro Señor, Mateo escribe este evangelio. Fijémonos en una cosa. La epístola de Santiago ya había sido escrita. Primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses ya había sido escrita. La epístola a los Gálatas ya había sido escrita. Primera a los Corintios ya había sido escrita. Segunda a los Corintios y Romanos ya habían sido escritos. Todos esos libros del Nuevo Testamento ya habían sido escritos. Pero en la mente del judío, del hebreo, todavía estaba sin contestar la gran pregunta: ¿por qué es que el reino no ha sido establecido? ¿Os acordáis, mis hermanos, que estando en el Monte de los Olivos, después de su resurrección, el Señor había empleado 40 días, dice la Escritura, enseñando a los discípulos y hablándoles tocante al reino de Dios? Y estando en el Monte de los Olivos, los discípulos preguntan al Señor. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y los discípulos, con toda franqueza, con toda honestidad, formulan al Señor la pregunta, la interrogante que estaba allí enraizada, estaba allí latente, vigente, palpitante en el corazón de todo judío piadoso. ¿Cuándo se cumplirán las profecías? Y Cristo responde: no toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entre paréntesis, si ese reino no se fuese a establecer jamás, Cristo pudo con solo una afirmación o una negación haber resuelto el problema. Cristo pudo haberle dicho: chavales, olvidaos de la cosa. No va a haber reino ni cuestiones de eso. Así es que estáis cerrados, estáis equivocados. No penséis en eso. Pero la respuesta del Señor, para todo estudioso de la Escritura, sugiere que el Señor no está negando lo que iba a ocurrir. Cristo responde: no toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Señor quiso decir a aquellos discípulos, el reino ha de ser establecido, pero antes de que eso ocurra, Dios ha de llevar a cabo un aspecto de su propósito. No algo fortuito, no algo inventado al instante, algo que Dios había establecido ya desde la eternidad, según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Mientras se demora, mientras se tarda, mientras llega ese momento, ese día del establecimiento de ese reino, Dios quiere que vosotros estéis ocupados en una cosa. Y en este Evangelio se nos va a hablar de esa cosa también. De modo que, volviendo otra vez, cerrando el paréntesis y volviendo al grano, este Evangelio, según San Mateo, fue escrito para demostrar dos cosas. Primero, que Jesucristo, ese que vino, ese que había venido y había nacido allí en Belén en los días de Herodes el tetrarca, ese Jesús era el Mesías. Incuestionablemente, indudablemente, insoslayablemente, ese era el Mesías. Y es el Mesías. Y la segunda pregunta, segundo aspecto es, ¿por qué el reino no había sido establecido todavía? La primera parte de este libro, o el primer aspecto de este libro, tiene que ver con la demostración de que Jesús es el Mesías. Y el segundo aspecto de este libro tiene que ver con el reino. Y cómo Dios, a su debido tiempo, ha de establecer ese reino. De modo que en este Evangelio encontramos eso. Y en este Evangelio se presenta al Señor como lo que es el representante de Dios aquí en la tierra. El prometido, aquel que es simiente de Abraham. Y es varias cosas. Por ejemplo, es hijo. Una de las expresiones más usadas aquí en el Evangelio en relación con Cristo tiene que ver con su aspecto de hijo. No hijo en el sentido humano, terrenal, carnal, físico, cultural al cual nosotros estamos acostumbrados. Hijo en el sentido de que es el heredero de todas las cosas establecidas por Dios. Es hijo. Y aquí se cumple una de las grandes profecías de la Escritura. En el Salmo 2, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Y eso tiene que ver con la exaltación y la entronización de Jesucristo como el heredero de todas las cosas. Es hijo. Es el Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Y el ungimiento tenía que ver con los tres oficios practicados en el pueblo judío. El rey era ungido para poder ser rey. David fue ungido por Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. El sacerdote era ungido. En la Biblia se habla de
ese óleo, de ese aceite que desciende por la barba de Aarón y desciende por el borde de sus vestiduras. Un cuadro maravilloso del ungimiento del sacerdote. Y en la Escritura también se habla del ungimiento del profeta. El profeta es ungido para comenzar su ministerio. De modo que el Mesías, por ser Mesías, era llamado el ungido. Y en él se incorporan estas tres verdades porque él es esas tres cosas. Él es rey, y él es profeta, y él es sacerdote. De modo que él es el verdadero HaMashiach, el ungido. Y en Jesús, ahí están presentes. Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el ungido, con artículo. El ungido, no un ungido, él es el ungido. Y aquí encontramos esa verdad. De modo que este evangelio, resumiendo un poquito, fue escrito hacia la parte, digamos, tardía del canon. El primer libro, se dice, escrito de la Biblia, la Epístola de Santiago. Algunos creen que fue escrita por el año 44, no más tarde del año 49. Y los otros libros, por ejemplo, la Epístola a los Hebreos, escrita posiblemente un poquitín antes de la destrucción del templo en el año 70. Muy pocos libros fueron escritos después. Si alguno fue escrito después, algunos creen que los libros escritos por Juan fueron escritos después de la destrucción del templo. Pero el Evangelio según San Mateo, entre los años 60 y 70, para contestar esa inquietud del pueblo judío, del pueblo hebreo, de la estirpe de Abraham, de la simiente de Abraham, descendientes de David que esperaban el establecimiento del reino. Mateo les escribe para decirles: hermanos israelitas, simiente de Abraham, el Mesías vino, ofreció el reino, pero vosotros no quisisteis aceptar, la nación de Israel, vosotros no quisisteis aceptar la condición divina, el precepto divino, para que ese reino fuese establecido. Vosotros no quisisteis aceptar las condiciones de Dios. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Queréis verlas? Bueno, un momentito podemos verlas. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas, tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y ahí todo está. Notemos en el capítulo 30 del mismo libro de Deuteronomio. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, y te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver
tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Y aun cuando tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver. Ahí está. Es más, mis queridos hermanos, esa fue la razón por la cual Daniel oró como oró en el capítulo 9 de su libro. Esa fue la razón por la cual Nehemías oró como oró también en el capítulo 9 de su libro. Y esa es la razón por la cual Esdras ora como ora. Porque Nehemías y Daniel y Esdras y todos los profetas antiguos testamentarios reconocían que el día que la nación se arrepintiese como nación delante de Dios, el Señor cumpliría las promesas de sus pactos. Veamos pues en estos momentos que tenemos cómo es que Mateo lleva a cabo esos dos propósitos. Primero, demostrar que Jesús es el Mesías. Y segundo, demostrar que el reino no había sido establecido porque el pueblo no había aceptado las condiciones del Mesías, pero que ese reino sería establecido en un día futuro. Es interesante, mis hermanos, y podemos notarlos al leer este libro. Hay 129 referencias al Antiguo Testamento en este libro. Es fabuloso. 129 referencias. Por lo siguiente, Mateo, en su esfuerzo, en su trabajo de demostrar quién es Jesús, él quiere demostrar que es ni más ni menos que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En otras palabras, que las profecías antiguo testamentarias se cumplen al pie de la letra en ese Mesías. Y segundo, tocante al aspecto del reino, que el reino que Jesús vino a ofrecer no era ni más ni menos que el reino prometido en el Antiguo Testamento. Una prueba de esto que acabo de decir es la siguiente. Hermanos, los judíos conocían el Antiguo Testamento y sabían que ese reino había sido prometido. El reino que los judíos esperaban era el reino prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Oíd esto, si Jesús se aparece en la Palestina y comienza a hablar de cualquier otro reino que no fuese el reino prometido en el Antiguo Testamento, hubiese tenido que gastar horas y horas y horas, días y días y días, sermones y sermones y sermones, explicando cuál era ese otro reino que él venía a ofrecer. Pero el Señor jamás explicó ninguna otra cosa. Juan el Bautista no gasta ni una sola palabra en hablar de otro reino. Cuando habla de reino, habla del reino antiguo testamentario. Cuando Cristo habla de reino, habla del reino antiguo testamentario, y ni Jesús, ni Juan el Bautista, ni los apóstoles emplean una sola palabra para definir, para explicar reino, porque el pueblo al que ellos hablaban y ellos mismos entendían que del único reino que se estaba hablando era del reino prometido en el Antiguo Testamento. Es una evidencia que está ahí. Todo lo que tenemos que hacer es leer las Escrituras. 129 referencias al Antiguo Testamento. De estas 129, 53 son citas directas. Es decir, tal y como se encuentra en el Antiguo Testamento. Y 76 son alusiones o citas indirectas. Un total de 129 referencias al Antiguo Testamento, por lo que acabo de decir. Si el pueblo de Israel iba a recibir el mensaje, si este pueblo iba a aceptar estas palabras, tenía que ser en la base de lo profetizado, de lo escrito, en armonía con lo dicho y escrito en el Antiguo Testamento. ¿Cómo comienza Mateo? Bueno, este libro podemos estudiarlo de
varias maneras. Yo voy a sugerir una. Primeramente, quiero sugerir lo siguiente. Ninguno de los evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ninguno de ellos es una simple cronología de las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Los escritores no pretendían darnos una cronología de la vida de Cristo. Por ejemplo, en este Evangelio según San Mateo, capítulos del 1 al 4 son cronológicos, bien. Pero capítulos del 5 al 13 no son cronológicos, son lógicos, teológicos. En otras palabras, son temas. El escritor, el evangelista, dirigido por el Espíritu Santo, escoge temas, tópicos, verdades, realidades ocurridas en la vida de Cristo, sí, pero no necesariamente en el orden en la cual ocurrieron, porque su propósito no es dar una cronología de eventos, sino demostrar una realidad. Y lo mismo encontramos en los otros evangelios. De modo que capítulos del 1 al 4 son cronológicos, pero capítulos del 5 al 13 no son cronológicos. Y luego sí tenemos una cronología al final, es decir, los capítulos que siguen del 14 en adelante sí ya guardan una relación de eventos en cuanto a cuándo ocurrieron. Pero todo ese segmento del medio, capítulos del 5 al 13, no guardan relación cronológica. Mateo comienza hablándonos de la genealogía de Cristo. Era muy importante para un judío conocer su cronología, su genealogía, quise decir. Muy importante conocer su genealogía, de dónde había procedido. Era importante para un sacerdote conocer su genealogía, su génesis. Y era muy importante para el que se sentase en el trono conocer su génesis, su genealogía. Fijémonos cómo comienza Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Pero notemos cómo lo pone aquí el escritor. Hijo de David. Hijo de Abraham. ¿Por qué no dice hijo de Abraham primero y luego hijo de David? ¿Por qué es que el escritor invierte el orden aquí? Supongamos, muy importante, cuando Mateo habla de que este del cual él está hablando es hijo de David, está diciendo, este es el que legalmente tiene derecho al trono de Israel. Cuando lo llama hijo de David, está recordando a los lectores uno de los pasajes más importantes de todo el Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, capítulo 7. Porque en Segunda de Samuel, capítulo 7, Dios promete a David que le daría un trono eterno, una descendencia eterna, una casa que duraría para siempre y un reino eterno. Y esta profecía se cumple literalmente en la persona de Cristo Jesús. ¿Sabéis qué? De todos los judíos que pudiesen vivir en el mundo, que pudiesen estar en cualquier época, cuando Jesucristo aparezca en la tierra, Él será el único que podrá reclamar el trono de David. Él podrá decir, ese trono es mío, y podrá abrir las Escrituras y decir, aquí está, ese trono es mío, y podrá sentarse en ese trono. Ahora, ¿por qué hijo de Abraham? El pacto davídico, Segunda de Samuel, capítulo 7, es más reducido. En otras palabras, si pudiésemos ilustrar esto con dos círculos concéntricos, el círculo interior indicaría el pacto
davídico. Y el círculo exterior, el más amplio, indicaría el pacto abrahámico. Quisiera aclarar esto. Hay una diferencia entre el pacto abrahámico que se encuentra en Génesis 12, en Génesis 13, en Génesis 15. Allí se relata este pacto abrahámico. Hay una diferencia entre el pacto abrahámico y el pacto davídico, pero no hay una total desconexión entre ambos pactos. El pacto davídico es una especificación, es un refinamiento, es una particularización del pacto abrahámico. Dios prometió a Abraham que le daría una tierra, que le daría una descendencia, que le daría un trono, pero también le prometió que le daría una simiente, una persona específica, y esa persona específica serviría de bendición a todas las naciones de la tierra. Y es por eso que el pacto abrahámico es más amplio. El pacto abrahámico incluye a todas las naciones de la tierra. El pacto abrahámico es el que provee bendición o por medio del cual Dios provee bendición para todas las naciones de la tierra. Pero el pacto davídico se concentra, se limita, se relaciona única y particularmente con la nación de Israel. Es con la casa de David, es el trono de David, es la descendencia de David. De modo que esa es la razón por la cual esto está mencionado así como está. Abraham, primero hijo de David, luego hijo de Abraham, y luego se nos habla de Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y notemos, ¿y Jacob a quién? A Judá. Y Judá no era el mayor de los hijos, no era el más viejo, el mayor de ellos, no era el primogénito. Pero ¿por qué se habla de Judá aquí? Se menciona Judá y sus hermanos. Porque en Génesis 49:10 dice que el cetro, en otras palabras, el derecho a reinar, el derecho al trono, la autoridad para reinar sería dada soberanamente por Dios a Judá. El cetro no se apartará de Judá, ni el dador de la ley de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se reunirán los pueblos. Una profecía mesiánica dada por Dios. Y no podemos tocar todos los detalles, pero notemos en el versículo 6, Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Ahí se concentra el relato. El rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías. Y es muy importante subrayar aquí en el versículo 6 que el escritor Mateo hace deliberadamente una especie de violación de una regla gramatical. Hay una repetición del artículo en el texto original. Dice Mateo, Isaí engendró al David, al rey. Y luego dice, y el rey, el David, engendró a Salomón, para que no haya dudas de qué se está hablando aquí. Y luego al final de este párrafo, y Jacob engendró a José, marido de María. Y notemos aquí qué sabio es Dios, cómo el Espíritu Santo coloca aquí esto. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Debe de notarse ahí esa palabrita, de la cual nació Jesús. Y aquí el Señor presenta o nos introduce aquí al gran evento del nacimiento virginal.
Y el nacimiento virginal de Cristo es una demostración de su deidad. Aquel quien es Dios, una persona divina, ese Dios tomó cuerpo humano, naturaleza humana, se humanó, no se hizo una persona humana, sino se humanó, se hizo hombre y ahora Él es una persona teantrópica. Él es no Dios y hombre, dos cosas, no Él es el Dios hombre, su nacimiento virginal. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Y solo quiero mencionar aquí, notemos que hay 3 etapas que se mencionan aquí. Desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. La razón por la cual creo que se mencionan ahí esas 3 cosas es por lo siguiente, porque en esas 3 divisiones están los 3 grandes pactos de Dios relacionados con el pueblo de Israel. Está el pacto abrahámico que he mencionado ya, está el pacto davídico que he mencionado ya, pero hay algo más. Está el llamado nuevo pacto. Algo muy importante que se encuentra en Jeremías capítulo 31, y ese es el tiempo de la deportación a Babilonia. De modo que aquí se mencionan los 3 grandes pactos, el pacto abrahámico, el pacto que abarca todas las relaciones de Dios con la nación de Israel. El pacto davídico que particulariza el aspecto del reino y del trono, y de la soberanía de Dios que será establecida aquí en esta tierra. Y el nuevo pacto que habla de regeneración, de nueva vida. Dios dará al pueblo de Israel, a su descendencia, a la simiente de Abraham, descendencia de Abraham, un día Dios le dará un corazón de carne. Y la ley de Dios estará escrita en ese corazón, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31. Después que Dios haya hecho pasar a ese pueblo por tribulación y haya purificado a un remanente, en ese remanente Dios cumplirá todas las promesas hechas. Y en el resto de este capítulo se nos vuelve a mencionar el hecho de que este que ha venido es hijo de David en el versículo 20, y luego se nos habla del cumplimiento de la profecía en los capítulos siguientes. Y vamos a tener que tocar algo más de esto mañana, si Dios quiere, porque esto es extremadamente importante para darnos cuenta del mensaje de este libro. Vamos a emplear tiempo en el estudio de esta revelación, de esta palabra, y Dios nos va a bendecir mucho en ella.